Con la llegada del invierno a Canadá, decidimos escaparnos una semana a The Grand at Moon Palace, uno de los hoteles todo incluido con mejor puntuación en Cancún. En este video los llevaremos con nosotros a recorrer cada uno de los espacios del resort, les compartiremos nuestra experiencia, cuánto pagamos y si creemos si vale la pena o no quedarse una semana en este lujoso hotel. Dejamos nuestra maleta, solo llevamos una para ahorrar dinerito. Y ya vamos acá a pasar por Securité. Ya estamos acá en la sala de espera, llegamos al aeropuerto a las 5 de la mañana. Nuestros pases de abordar no tenían nuestro segundo apellido, entonces nos tocó hacer una fila larga y bueno, ya son las 6:15 y ya estamos acá. A las 7:45 sale nuestro vuelo. Estamos abordando. Hello. Está haciendo frío. Está haciendo frío. Estamos en la 29. Estamos por allá, Alex. Estamos como un minuto en el avión. Y Andrés está dormido. Llegamos a México. Takis. Ay, qué rico, yo quiero takis. Exceso de calorías, exceso de sodio, ya lo sabemos. Nosotros, ¿cómo sabemos a qué line? Es una estación de Grand at Moon Palace. Ya se siente el sol, ya se siente el calor. Rico. Nos le fuimos al invierno. Ya encontramos nuestro hotel, estamos esperando a que llegue el carro que nos lleva al resort. Está como a cuánto, 20 minutos de acá. El resort, no, la verdad no sabemos, Dani está inventando. Dani está casi soltera. Me estoy llevando bolera. Ya llegó nuestro transporte. Ya llegamos al hotel. Nos dieron una florecita y pañitos húmedos para que no se coloque en la frente y se refresque un poco. Muy bien, señores, bienvenidos. Mi nombre es Antonio, les voy a ayudar por el momento con su equipaje. Gracias. Asimismo, les voy a dar 2 comprobantes para el control de sus piezas de maletas. Ok. Cuando lleguen a la recepción, se lo entregan al joven que les atienda. No hemos comido nada en todo el paseo, en todo el día, entonces vamos a entrar al primer restaurante del resort. Elegimos el italiano. Y ya va por el segundo cóctel, como debería ser, claramente. Yo apenas voy por mi primera cervecita. Ya comimos porque teníamos mucha hambre y ahorita vamos a ir a nuestro habitación. Llegarnos a ponernos cómodos porque está como 25 grados, pero igualmente seguimos, bueno, yo sigo en pantalón, Yo también. entonces me quiero cambiar, ponerme modo playa. Ahora sí, el momento que muchos estaban esperando, vamos a hacer el tour de la habitación. Primer tema, a ti te dan una manillita y la manillita la pones en este sensor y se abre. Pero vamos a tocar a ver quién está por acá. Bienvenidos a la habitación 817. Por acá apenas entran a la izquierda tenemos una botella de vino con 2 copas. Tenemos una coffee maker. En este drawer van a encontrar diferentes licores. Y ahora en esto y tienen el licor que ustedes quieran. Por si acaso es la primera vez también que nosotros estamos dándole como un tour completo a la habitación, yo creo. Muchas cosas no las conocemos. Entonces acá abajo está hielera. Y tenemos cervezas, agua, juguitos y gaseosas. Listo. Ahora acá tenemos el closet. Estas nos las regaló, bueno, las tiene el hotel aquí, Sí, ya las claramente tenemos. para nosotros. Y acá está la cama fuerte. Y nosotros ya colocamos nuestra ropa. Yo desempaqué todo, Andrés no.
Y por este lado está el baño. Vamos a ver el baño. Es súper grande, súper lindo. Entonces hay 2 lavamanos, que es perfecto. Por acá está una ducha, es una ducha súper amplia, súper buena. Tiene hasta para uno donde sentarse. Acá está el toilet. Tiene su puerta independiente, así que alguien está usando el lavamanos puede entrar al baño normal. Y acá está, también nos dan secadores para el pelo y plancha. Y lo mejor de esto es que tenemos vista directa a la habitación. Ahora continuamos al espacio de la habitación, que es súper amplio. Entonces por este lado está donde siempre se coloca la maleta. Acá abajo colocamos nuestros zapatos. Y tenemos como nuestro propio sistema de aire acondicionado para la habitación. Nosotros podemos controlarlo, la temperatura, la velocidad del ventilador. Les agradece que uno pueda controlar su temperatura. Esta es nuestra mega cama. ¿Listo para saltar? Salta, a ver, saltamos. Mi pelo. Ay, está deliciosa. Está deli esta camita. Y como si este espacio no fuera suficiente, por favor vengan y miren algo que hace que este resort sea como hiper luxury. Y es que tenemos una tina gigante dentro, no del baño, pero dentro de la habitación. Esta mierda está mojada. ¿Ah, en serio? Ay, güey. Se me movió un poquito la colita. Igual no la vamos a estar llenando mucho porque de pronto tips sostenibles acá, pues esto es muchísimo agua se requiere para llenarla, entonces pues no es algo que vamos a hacer diario, obviamente. Para terminar este hermoso tour, les queremos mostrar el resort tiene muchas vistas. Precisamente la vista jardín es de las más económicas. Hay vista al campo de golf, hay vista a la piscina, al mar. Algo que nos mencionaron y que me gustó también es que cuando abres esta ventana, de una vez se apaga el sistema de aire acondicionado. Entonces no hay que preocuparse, ya esto está automatizado. Ahora les vamos a mostrar los espacios en los que pasamos la mayor cantidad del tiempo. Empezamos. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. El club de playa es el mejor espacio para desconectarse, de pronto llevarte un libro, tomarte un cóctel, comerte un snack y simplemente respirar y disfrutar del mar. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sergio, hello, welcome. ¿Cómo lo recomiendas tú? Está un poquito calientito. Entonces con hielo, vale. Chupa un poquito y... Esta es una piscina que es únicamente para adultos. La zona se llama Los Tacos. Entonces simplemente está la piscina y algunas zonas para sentarte. Efectivamente te ofrecen tacos apenas tú te sientas en tu puesto. Mírame esto. Ya que les mostramos todas las zonas húmedas que tiene el resort, ahora les queremos compartir aquellas amenities que no se pueden perder, empezando con el spa. Cuando entran encuentran este lobby con una zona de comida saludable donde pueden pedir jugos, bowls. El spa también ofrece masajes, tratamientos faciales, pero lo mejor es la hidroterapia, donde te pasan por cabinas de sauna, una de frío, un turco y por unos baños de aguas con esencias. Por último terminas en una piscina. Todos al fondo a la izquierda está la parte fría y al fondo a la derecha la parte caliente. Puedo mostrar porque como de pronto hay gente, bueno de hecho hay gente, no puedo grabar a la gente por grabar.
esta vaina para jugar aquí el Xbox. El Xbox One. Uf. ¿Montamos en la moto o qué? Bienvenidos al Fitness Center. Dani siempre decía que hay un Dirty Martini, le encantaría. Está como muy fuerte, entonces lo probó y... Chao. Y quiere el mío ahora. El mío que es un Al Capone, que es básicamente martini de chocolate, pero uff, delicioso. Qué vaina tan rica, delicioso. Exquisito. Vamos aquí al bar central del lobby y vamos a pedirnos unos cócteles clásicos. Si hago chusa, te suscribes. Ahora les queremos mostrar nuestras zonas de comida favoritas, empezando por la Boulangerie. Este es un café donde ustedes pueden venir a tomarse cualquier bebida caliente o fría y acompañarla de todos los postres que están viendo, o de pronto un snack de sal que les apetezca. Uno de nuestros restaurantes favoritos fue La Cantina, o su versión gourmet Casa Mía. Este es un restaurante inspirado en comida mexicana y lo que están viendo ahora son las opciones que tuvimos para desayuno, pero nosotros también fuimos a cenar y wow, de verdad que no hay nada como auténtica comida mexicana. Nuestro otro restaurante favorito fue Habibi. Este es un restaurante inspirado en comida libanesa, entonces tienen un montón de opciones, kebabs, hummus, falafels. Y si de pronto están en este plan y les gusta, también pueden coger una narguila y fumar mientras cenan. Esto que les estamos mostrando son solo nuestros restaurantes favoritos. El hotel cuenta con más de 7 restaurantes de comida internacional, como italiana, uno de cortes de carne. Bueno, tienen un montón de opciones. Hoy ya es nuestro último día acá en el resort y queríamos como contarles cuál fue nuestra opinión de toda nuestra experiencia. Y de pronto lo primero que les queremos contar es que, como se habrán dado cuenta a lo largo del video, este es un hotel o un resort demasiado lujoso, donde creo que parte de la filosofía de ellos es que tú hagas lo menos posible. Tú estás en tus vacaciones y quieren que tú te relajes, entonces no siempre es tan como que todo el mundo te esté poniendo y trayendo cosas, porque no sé, se siente raro, ¿no? Pero pues siento que eso es algo que de pronto a muchas personas les gusta, es como que te apapachen y te consientan eso es algo que queríamos resaltar. Por otro lado, yo quería mencionarles que también, si ustedes vienen en plan como solo quieres estar en el resort, disfrutar del resort, siento que ofrece muchas actividades como para hacer dentro del mismo complejo y no te vas a aburrir por más que te quedes una semana dentro del resort. Tienes el parque acuático, la bolera, todos los restaurantes, las piscinas y demás. Entonces siento que eso es algo bueno que queríamos resaltar también, y que no todos los all inclusive tienen, no es como solo tomar y comer todo lo que quieras. Digamos que las cosas que nosotros identificamos que ellos pueden mejorar es, por ejemplo, la mayor parte de mi dieta es vegana y no tenían tantas opciones. Digamos que sí se podía trabajar un par de cosas, pero no era la mejor comida. Nosotros lo hablamos y nos dijeron que están recibiendo mucha gente que es vegetariana, que es vegana, entonces es algo que están trabajando. Eso es para mis amigos los veganos. Para la gente de pronto que es carnívora, que come más carne, más pollo, más pescado, tienen Sí, un montón de opciones, no, un montón. O sea, pueden comer salmón todo el tiempo que quieran, pulpo, camarones, todo lo que ustedes quieran. Otra cosa que podría mejorar, este no es el tema como del hotel, obviamente, digamos que esto es un tema como de
de Del esa idea, concepto. del concepto del all inclusive, Sí. ¿cierto? Entonces tú ves muchas familias o mucha gente que se promueve como esa cultura del derroche, de que pido más comida y si dejo porque yo ya pagué por todo esto, me tomo la mitad de mi cerveza, la dejo ahí porque no me gustó, porque... Sí, o sea, no... El hecho de que ya esté todo incluido hace que la gente gaste más de lo que necesita. Sí. Entonces, una recomendación o bueno, algo que nos gustaría como comentarles es que si alguna vez deciden ir a un resort, pues sería bueno, nosotros Dani y yo lo que hacíamos era como, voy a servirme la comida que sé que me va a comer, el trago que sé que me va a tomar, y si quiero más, pues pido más, porque al fin y al cabo sí es un all inclusive, ¿verdad? De acuerdo. Entonces de pronto lo que muchas personas están preguntando es cuánto nos costó estar acá. Jungle. Chan, chan, chan. El gran total para 2 personas, todo incluido, una habitación como la que les mostramos, fueron $1,750 estadounidenses. Por 7 noches. Por 7 noches, exactamente. Digamos que Dani y yo recientemente terminamos nuestra maestría, entonces es como un viaje especial que queríamos, así estilo relajación y demás, pero pues sí es algo que es, diría yo, es caro, ¿cierto? Sí, sí, digamos que puede que la experiencia sí valga la pena y sobre todo vale mucho la pena desde un punto de vista de una persona que gane en dólares. Pero sí, yo siento que a los americanos esto es muy asequible para No ellos. sé si lo dijimos a lo largo del video, pero para aquellas personas que tienen hijos de 3 a 17 años, traerlos es gratis. Entonces también si tienes, o sea, digamos que si tú tienes una familia de 4 personas, solo papá y mamá, o mamá y mamá, y papá, pagan las cosas, pero tus hijos son completamente gratis, entonces eso está buenísimo. Sí, eso es cierto. Entonces ya valen, ahí es donde empiezan a valer la pena algunas cosas. El score, entonces, para mí, de 1 a 10, basado en mis experiencias, yo creo un 8.5 estaría bien, porque no sé si es alguna experiencia bastante agradable. Sí, de acuerdo. Yo creo que por mi lado le haría un 8 y literal solo no le estoy poniendo 10 por el comida vegana, pero de resto es una experiencia muy chévere y en O ningún sea, estamos momento- tristes porque nos vamos, Sí. mejor dicho. Entonces, sí, se recomienda que la hagan por lo menos una vez, si se puede. Y si les interesa venir a este resort, por favor contáctenos por privado y les podemos dar un mejor precio. Uy, llegaron por nosotros. Nos vemos en el próximo video.